Venimos hablando acerca de nuestro Señor Jesús y ya hoy nos posicionamos en el capítulo 9 de Lucas. Desde la perspectiva de Lucas, ver de la vida de nuestro Señor Jesucristo realmente es un deleite porque de alguna manera el Señor siempre hace unos milagros impactantes. Siempre está allí ministrando a todo tipo de persona, todo aquel que le busque. El Señor no hace excepción de personas. Ha hecho dentro del recorrido de su ministerio algo impresionante y las multitudes vienen literalmente tras Él, le siguen y dejan incluso hasta de comer por ver lo que hace nuestro Señor, porque ha crecido su fama a través de los milagros, las sanidades, eh, las liberaciones, que es lo que vimos en el hijo de Gadara, esta mujer que incluso la multitud era tanta que no sabía cómo llegar a Jesús, que toca el borde de su manto. Ayer mi esposa incluso hablaba de esto, que era tan difícil caminar que el Señor, obviamente en su respuesta, ¿quién me ha tocado? Obviamente los tipos le dicen, no, Señor, pues mira que la gente a golpe ya no te deja ni caminar. O sea, es para que miren la situación en la que está la gran multitud siguiendo a Jesús. Que Jairo le decía, este personaje le decía, por favor, ven a mi casa, mi hija hasta que muere. Que hasta le dijeron, Jairo, no, tu hija ya murió. O sea, porque era tanta la multitud, dije, deja al maestro, realmente está muy ocupado. Pero Jesús de alguna manera le dice, Jairo, cree, porque si crees verás la gloria de Dios. Entonces, en este contexto, de alguna manera, mis amados hermanos, vemos una gran multitud que está siguiendo a Jesús. Y yo quiero decirte de que a lo largo de la vida todos enfrentamos momentos en los que necesitamos, en los que, digámoslo así, en los que más bien sentimos que no tenemos lo suficiente, en la que sentimos un vacío porque nos hace falta algo, en la que sentimos que tenemos mucho pero no tenemos nada, ya sea recursos, talentos, fuerzas, incluso la fe, que necesitamos como que creciera, necesitamos como una multiplicación. Nos encontramos mirando nuestras propias limitaciones en lugar de ver el poder de Dios, porque eso es algo que siempre nos va a pasar y necesitamos que Dios multiplique lo que ya tenemos, ¿no? Quisiéramos como que, bueno, ya tenemos esto, pero que el Señor lo multiplicara en demasiado. Y esta historia que les estoy contando, mis amados hermanos, de la alimentación de estas 5.000 personas, realmente Jesús, eh, 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 Jesús nos está enseñando que no necesita que nosotros tengamos mucha abundancia. Jesús solo necesita que pongamos en sus manos lo que tenemos y Él se encarga de multiplicarlo. Y estoy hablando de todas las áreas de nuestras vidas: financiero, moral, intelectual, ministerial, moral, todo. Cristo tiene el poder de multiplicar todas las áreas de nuestras vidas. Por eso les mencionaba que en este contexto esta gran multitud pues sigue a Jesús. Y Jesús, después de un día intenso de predicar la palabra, quiso llevar incluso a sus discípulos a un lugar alto porque Jesús acostumbraba a hacer esto para ir a orar y descansar. Sin embargo, las multitudes lo siguieron. Las personas estaban detrás de él y ya estaban hambrientas, no solo de la palabra, no solo de ver los milagros, que ya tenían hambre. Llevan creo que varios días sin comer y bueno, Jesús en su amor dice, no vio a la multitud como una carga, no vio a la multitud como venga, no, es que gente no se va, no la vio como una multitud, realmente vio una oportunidad para manifestar el reino de Dios y en ese momento le dice a los discípulos que vaya, en ese momento le dice a los discípulos que vaya y tomen control de la situación, que vayan y alimenten a esas personas. Los discípulos, en ese momento los discípulos llegan y empiezan a ir a los lugares cercanos a ver si de pronto hay tiendas abiertas para comprar pan y Coca-Cola, que es lo que más se ve, qué molestante, para comprar lo más fácil posible para alimentar a tantas personas. Obviamente es un reto, no sé si tenían mucho dinero o qué, pero igual ellos van con mucha fe a obedecer a Jesús. Más de 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños.
En ese momento ellos no encuentran nada, vienen donde Jesús y se desesperan, pero maestro, vea, no hay nada por ninguna parte que vamos a hacer. Y entonces él le dice que mire entre la multitud, van los discípulos, miran entre la multitud y entre todos, imagínense que nadie tenía nada, porque es algo que parece, aunque había mucha gente, no tenían nada, no tenían los recursos, o sea, así mismo pasa, que a veces cuando examinamos nuestras vidas, hey, ¿qué tiene usted? No, hermano, ah, María, no había nada. Y entre tanta gente solo encontraron este par de peces y esta harina o este pan, que literalmente no es mucho. Estamos hablando de 5.000 con 5 panes, no. Entonces, eso no tiene lógica, eso no tiene ciencia. Pero al final del día los discípulos veían que esa necesidad se convierte en algo imposible para que sea real. La solución humana era literalmente despedir la gente para que buscara alimento, ¿no? Decirle, hermano, realmente 5 panes para tanta gente, no, no, no. Una cosa es, échele más agua a la sopa, pero otra cosa es 5 panes. Ah, no hay. Pero ya Jesús tenía otro plan en su corazón. Y ahí lo vemos en Lucas capítulo 9 versículo 13, que en ese momento Jesús menciona y dice, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. O sea, Jesús bendijo literalmente eso. Tomó lo que tenía, tomó lo que ellos tenían, eso que ellos tenían, no tenían más, solo lo que tenían. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender también. En la vida, quizás nosotros creemos que no tenemos talentos, nosotros creemos que Dios no nos va a usar porque si nos comparamos con otras personas, porque es un dilema que el ser humano se vive comparando con las demás personas. Pero tú puedes decir, no, pues es que el pastor N predica todo bueno, ¿y uno qué va a decir? Hermano, escúchame lo que te voy a decir. Uno se vive comparando con los demás y menosprecia lo poco que uno cree tener. Porque para Dios, lo que Dios hace de una persona se convierte en algo que ni él mismo lo puede creer. Dios le dice a David, que sería el rey de Israel, cuando no tenía nada, cuando era pastor de oveja, un trabajo menospreciado, ni su padre se acordaba que existía en el momento que mandaron a llamar los hermanos. Un joven por allá que no vio sino Dios. ¿Quién daba un peso por David en esa circunstancia? Nadie, porque los pastores eran menospreciados, eran uno de los trabajos más, o sea, eran muy vistos en la época, pero no era como tan relevante, pues, a comparación de sus hermanos, hablando del rey David, sus hermanos que literalmente eran Eliab, estos muchachos eran fornidos grandes porque estaban en el ejército de Saúl. Pero lo que vemos aquí es que Dios utiliza eso poco para volver un rey superpoderoso, con demasiadas riquezas, con demasiado poder, con demasiado conquista, que incluso de alguna manera lo bendijo tanto que a través de su descendencia también nacería el Mesías, que estamos hablando inclusive de Jesús. Hermanos, tomó lo que tenían. Yo quiero que miremos la perspectiva de Lucas. Lucas está mencionando lo que tenían. Solo eso que parecía insignificante, eso que parecía poco. Por eso te digo, a veces te menosprecias, a veces crees que tienes poco talento, a veces crees que no sabes si Dios te puede usar. Pero hermano, yo quiero que en esta mañana rompas con el esquema de que Dios no te puede usar. Que porque eres viejo, que porque eres joven, que porque no sabes hablar, que porque eres analfabeta, que porque eres tartamudo, que porque pareces, quién sabe. No, no, hermano, no importa las limitaciones de tu mente. Dios puede usarte, aunque Moisés en ese momento que se presenta delante de él dice, pero yo soy un hombre no, a veces la Biblia no especifica, no sabe si era tartamudo, si de pronto era que le daba miedo hablar en público, lo que sí es cierto es que Dios le dijo, no importa, solo ve, te digo cómo, o sea, y ya ahí para allá el Señor hizo cómo.
cómo le pertenece a Dios. ¿Cuándo? Realmente es una decisión que tomar. Pero yo quiero que sepas que Jesús tomó lo que tenían y lo que tenían era extremadamente inferior. O sea, no, es una comparación abismal. Es mucho mayor la necesidad o el abismo de que uno no pueda creer que se puedan lograr las cosas. ¿Por qué? Porque si tú ves las posibilidades de alimentar 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, hermano, cuénteme cuál sería la perspectiva de los discípulos. Uno los juzga. Pero hermano, usted sabe que es tener 5.000 personas al frente, mirar 5 panes y decir aliméntelos. Es un reto de fe impresionante. Pero Jesús llega, agarra estos panes, estos peces con sus manos, y llega y bendice y le da gracias al Padre y parte los panes después de la gratitud, de levantarlos, ofrecerlos al cielo, hermanos, y allí se hizo el milagro. Lo entregó a los discípulos para repartirlos y el milagro delante de más de 5.000 personas, incluyendo los discípulos y Jesús, se volvió real. Ellos empezaron a compartir de estos panes y se asustaron, quedaron aterrados porque los panes no menguaban, no menguaban y compartían. Entre más compartía, pareciera que se multiplicaran, se multiplicaran, se multiplicaran. ¿Y qué es esto que doy y me salen dos y esto y me salen dos? ¡Qué maravilla! ¿Qué está pasando? Está pasando de que si Dios determinó algo sobre la vida de una persona, parece imposible, pero lo logra. Aunque parezca imposible el diagnóstico, la enfermedad, la dificultad que estés enfrentando, aunque la muerte te haya venido a buscar en algunas repeticiones de tu vida, aunque haya gente que le han dado 20 disparos, 40 puñaladas, se ha caído de lugares impresionantes, ha sido cornado por toros, le ha pasado de todo, hermano, y no muere. Hermanos, ¿sabes por qué? Porque es que Dios parece que Dios mueve todo el universo completo con tal de cumplir lo que prometió sobre tu vida. Y por eso tú ves personas que por más que hayan sufrido no mueren. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de que no valen nada para la sociedad, ni 5 panes ni 2 peces para la humanidad, menospreciado, asimismo Dios lo tomará y lo va a usar de una manera especial, pero también extremadamente sobrenatural. Porque Dios usa lo poco para hacer grandes cosas. Y yo quiero que tú lo tengas presente. Dios no te pide que tengas mucho. Es que Dios no te dice, hey, es que el requisito para seguirme o para ver un milagro es que tienes que venir acá con 5.000 peces, 5.000 panes. No, no 2 pancitos, no, hermano. Con lo que tienes, Dios te pide es con lo que tengas. No importa si es poco, no importa si es mucho. Al final, por más mucho que sea, no alcanza a ser lo mucho que Dios determina. Si lo que Dios quiere es que tú pongas lo poco que tienes en sus manos. El milagro no comenzó cuando los discípulos guardaron los panes y los peces, sino cuando lo entregaron a Jesús. ¿Qué hubiera pasado? No, que le vamos a hallar eso al maestro. Nada. No, 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 yo devuelvo los panes y los peces. No, maestro, no hay nada. Los discípulos entregaron lo poco que recogieron, se lo llevaron a Jesús, el único que podría haber hecho el milagro solo. Jesús podía haber hecho el milagro solo. Padre, yo te pido de que caigan codornices del cielo. Y cae, literal. Pero hermano, lo poco que ellos recolectaron se lo entregaron a Jesús. Y aunque Jesús también podía hacer el milagro de esa manera, pero Jesús decidió usar a sus discípulos para repartir el poco alimento que estaban viendo todo el mundo, porque es a la vista de todos, es a la vista de todas las personas que Dios obra. Ahora yo pregunto, ¿qué estás tú reteniendo que Dios quiera multiplicar en tu vida? ¿Qué estás reteniendo? ¿Te estás oponiendo a lo que Dios quiere hacer contigo? Tú no te puedes oponer. De alguna manera, mis hermanos, a mí me motiva mucho en el corazón. Yo, por ejemplo, a veces veo a mi suegra
de verdad la quiero mucho, de verdad. Ustedes no saben cuánto oro por Marcela. Es una gran persona. Yo me quedo aterrado porque realmente es una gran persona. Y todas las mujeres de esta familia Pino y ustedes que me ven ahí, realmente son guerreras. Uno se queda aterrado porque con lo poco que tienen ayudan, guían a otros, buscan que la gente no pelee. O sea, hay un corazón que uno pensaría, pues no tienen mucho para dar, hermano, tienen demasiado para dar. Yo he visto cómo evangelizan, cómo ayudan a una persona, cómo hacen esto, cómo ayudan al otro. O sea, con lo poco que tienen, lo están entregando a Jesús. Y hay un ejemplo claro, hermanos. Elías, ¿te acuerdan? El último reto 21, yo dije el discípulo de Elías, 21 días sobre Elías. Estuvimos hablando de Elías y después de Eliseo, el discípulo de Elías. Pero hablando un poco de ese maestro de Eliseo, cuando, cuando Elías va a ese lugar que Dios determina, porque ya había sequía, llega donde una viuda, de una mujer viuda, que es la viuda de Sarepta. Allí vemos cómo Dios le dice, ve donde tal viuda. Y yo quiero que sepas algo. Esta viuda no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Dios no le dice, ve donde esta viuda de aquí del mismo pueblo. No. Va donde una viuda que no tenía esperanza, que no tenía nada. Literalmente iba a comerse este pedacito de pan porque tenía un poquito de harina y lo iba a cocer, se lo iba a comer y se iba a tomar el poquito de agua que tenía y se iba a echar a morir, hermanos, porque no tenía esperanza. Ella dijo, ya fue aquí, fue hijo, nos comemos esto y la verdad, nos vamos a acostar, me va a doler mucho verte morir. Yo creo que ella en su corazón iba a hacer de que el niño se comiera eso y ella era la que quería morir primero. O sea, el sentimiento de trauma, de muerte que se venía a su corazón, de no dormir, de tristeza, de lágrimas excesivas. Pero esta mujer solo tenía un poco de harina, aceite para hacer eh, un último pan. Tenía la última esperanza, lo poco que tenía. Pero, hermanos, cuando Elías es enviado por Dios, porque esto es lo que tiene mucha tipificación. Elías llega a la casa de esta mujer porque Dios determina. Toca la puerta y llama y esta mujer le abre. Y siendo profeta de Dios le dice, mujer, apenas mirándola le dice, esa harina que tienes ahí, yo te pido que me cosas un pan o una tarta y me traigas de comer. Esta mujer se queda mirándolo y tenía dos opciones. La primera es, le entrego a este siervo del Dios Altísimo lo poco que tengo, o le digo que no, me encierro y me muero con lo poco. Pero esta mujer activó su fe y el milagro fue de que nunca más le volvió a faltar la harina y el aceite. Ocurrió el milagro. De lo poco que tenía, se lo entregó al Señor y literalmente bendijo a este varón de Dios con lo poco que tenía y Dios no permitió que la harina escaseara ni el aceite menguara del lugar en el que estaba. Y duró dice la escritura, muchos días allí, porque yo considero de que casi 3 años y medio, casi 2 años y medio, porque Elías estuvo casi un año en el arroyo en este arroyo. Y ya después Elías pasa por orden porque el arroyo se secó. Entonces ahí fue cuando Dios le envía y le dice, vete a la casa de una viuda que está en Sarepta. Y cuando estuvo allí dice que muchos días, o sea, se volvieron amigos. Literalmente Elías encontró allí un consuelo también, porque estaba solo. De alguna manera sintió como ese alivio, pues, de esa compañía, que de alguna manera el hijo de esta mujer antes de que muriera, pues vemos que el hijo de esta mujer de alguna manera, pues los niños tienen digámoslo así, ese compartir chévere que de alguna manera hacen reír,
Y este hijo de esta mujer, yo imagino que de alguna manera ahí compartiendo durante esos días de encierro, parecía como que estuvieran en cuarentena. O sea, todas las personas estaban muriendo porque no llovía. Era una cuarentena obligatoria. La gente no sabía qué hacer, no salía porque el sol los agobiaba, que tomaban de agua. O sea, eso fue una hambruna durísima. Y hermanos, pero a lo que yo voy es que lo poco que tenía, esta mujer lo entregó. Y de ese poco que se convirtió en algo que nunca volvió a escasear. La mujer fue extremadamente bendecida por entregar lo poco que tenía. A veces nosotros necesitamos entregar con determinación lo poco que tenemos. No importa, Dios usa lo poco para hacer grandes cosas y es algo que yo quiero que sepas. Dios usa lo poco para hacer grandes cosas. Y yo te pido en esta hora, de pronto hay puntos específicos, como vivir una vida en la que Dios realmente pueda multiplicar, que Dios pueda generar una multiplicación de mi vida. Hermanos, identifica lo que tienes y aunque parezca poco, valóralo, porque muchas veces menospreciamos nuestros dones, nuestro tiempo o nuestra personalidad incluso. Pero es que yo tan, pero es que yo tan. Entonces siempre somos como incluso juzgándonos o si hay algún crítico duro de una persona es mirándose al espejo, literal. Una persona se mira al espejo y se vuelve la persona más crítica de sí mismo. Que tan gordo, que tan esto, que tan lo otro, literal, usted se mira a un espejo y se vuelve el más crítico de usted mismo. Hermanos, identifica qué es lo que tienes, aunque parezca poco, entrégaselo al Señor. Entrega, entrega en las manos de Jesús. Hermanos, para nosotros sigue siendo poco, para nosotros puede ser poco, pero para Dios se convierte en algo que Él puede multiplicar, porque Él puede traer de lo infértil fertilidad, de lo poco multiplicación. O sea, en las manos de Dios todo se convierte en algo abundante. Y algo que hay que tener presente, como la viuda de Sarepta, o como literalmente estos discípulos de Jesús que están allí con estos 5 panes y estos 2 peces, yo creo que se miran entre sí. ¿Qué hacemos? Pero vamos a entregárselo al maestro, porque él sabrá qué hacer. Ellos confiaron en Jesús. Asimismo como esta mujer de Sarepta confió en este varón de Dios y le entregó, fue y le coció la tarta, una buena tarta grande. Yo creo que ella hasta, no es que hizo para todos, yo creo que ella primero, como dice él pareciera conchudamente le dice, pero dame a mí primero. Va y cose y antes de que coma ella y el hijo, ahí le lleva a él. Hermanos, los discípulos tuvieron que compartir con sus propias manos lo que habían entregado a Jesús. Y a lo que voy con esto es que confía, porque los discípulos cuando le llegan el pan a Jesús, Jesús llega, lo levanta, Padre, gracias por estos panes, da- permite que todos coman, amén. Tú me lo das, ahí donde crea la oración, tú me lo das, yo me lo como, parte el pan y le dice a los mismos discípulos, se los entrega a los mismos discípulos que trajeron los 5 panes que no sabían qué hacer. Ahora parece terrible que también quedaron en las mismas. Les volvió a entregar los mismos panes, pero ya partidos. Yo creo que ellos tienen que mirar los unos a los otros, ¿no? Tiene que ser, uno tiene que imaginarse algo cómico también, ¿no? Porque si volví y pasa los 5 panes, bueno, ya no son 5, ya son 10 porque lo partió en la mitad. Hermanos, Jesús les entrega en las mismas manos que vayan y con lo poco que tienen, empiecen. Con lo poco que tiene, arranca. Yo ya lo bendije, hágale, hágale. Y los discípulos tuvieron que repartir el pan antes de ver el milagro. Tuvieron que entregar el pan. O sea, si no empiezan a entregar, no es que no van a ver el milagro. Y cuando empiezan a repartir el pan, hermanos, ocurre lo inesperado.
después de que ya llevan 20 personas, como que caen en cuenta y dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿No has visto ese meme? Ve, ya leímos a 20. Mira, hey Pedro, hey Tomás, vení. ¿Se están viendo lo que está pasando? Tomás todavía dice, no, 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 hasta que no, yo no tengo que ver bien. Pues les digo, tiene que ser cómico la cara de ellos, ¿no? Al mirar de que solamente el hecho de confiar y actuar en la palabra de Jesús, en que Dios iba a determinar de que te iba a usar a pesar de la edad, a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades, de los defectos, del que dirán, de todo lo malo que hiciste. Hermano, si Dios dijo que te iba a usar, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo es Dios. Los discípulos tuvieron que repartirlo. Y cuando empezaron a repartir lo poco que tenían, literalmente, vieron el milagro. La mujer viuda tuvo que hacer el pan, entregárselo a Elías, para después ir y empezar a hacer el de ella. Y cuando empezó a hacer el de ella, hizo una tarta con lo que tenía y se dio cuenta que hizo una tortota y le quedó harina y le quedó aceite. Y no comprendía. ¿Qué es esto que está pasando aquí? Se está con... ¿Qué? Yo me voy a hacer otra. Está hambre. Y no sé, no menguó la harina y no menguó el aceite. El milagro está aconteciendo después de empezar a ejecutar con lo poco que tienes. Hermano, por eso te digo, jamás menosprecies porque la provisión de Dios se activa con la fe y con la obediencia. Son dos recetas fundamentales, la fe y la obediencia. Creer en que Dios lo hará, pero también actuar. Hermano, esta mujer apenas le entrega la tarta conforme a esa convicción de su corazón. Y yo le estoy diciendo, no era tan fácil. Había una hambruna de 3 años. Era lo último que tenían para comer y se iban a echar a morir. Pero esta mujer creyó y confió en su corazón y le entregó la tarta primero a Elías y empezó a ver el milagro. Yo te invito a que seas un canal de bendición para otros. Porque Dios no solo multiplica para bendecirte a ti, sino que multiplica para que puedas bendecir a otros. Yo no sé si me estás entendiendo. Que a veces de lo que tú tienes demasiado para compartir. Y tú puedes compartir para bendecir a otras personas. Por eso cuando tú has tenido la oportunidad de compartir y bendecir, tú te sientes realizado o realizada. Sientes como algo lindo en el corazón. Pero hermanos, yo te digo que siempre hay para compartir. Siempre hay amor para compartir. Yo literalmente creo en que uno puede compartir de la vida misma con otras personas. La vida se trata de compartir. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este mensaje. Hoy tengo el privilegio de compartir este mensaje. Me costó durísimo, me costó durísimo entender de que Dios me había llamado para un pastorado. Yo no quería. Cuando a mí me hablaban de pastorado, yo huía. Yo no, soy salmista y ya, yo canto, a mí me encanta cantar y ya. En algún momento llegué a despreciar lo que Dios tenía en mi corazón. Yo quiero decirte que este hombre que estás viendo de frente, aquí a través de esta cámara, dudó demasiado del pastorado. Así que me sentí como obligado en algunos momentos, porque pensaba que no tenía, no sé si no tenía la capacidad, porque como siempre he sido tan rudo para hablar, a veces mi carácter no es como tal, yo me cuestionaba mucho, yo decía, pero si yo soy tan solitario, yo al final espanto a la gente, o sea, yo pensaba tantas cosas dentro de mí, yo pensaba tantas cosas dentro de mi corazón, dudas, temores que se avecinaran a mi vida. Pero Dios se me está olvidando un pequeño detalle, que Dios no solo multiplica tu vida o te multiplica a ti solo para ti.
sino para bendecir a otros. Que de lo poco, que de lo menospreciado, que de lo vil y lo marginado, Dios lo iba a utilizar incluso para avergonzar a los sabios, pero también para bendecir al pueblo. Hermano, a mí me costó demasiado ser pastor, se lo digo con el corazón, pero de alguna manera creo en mi corazón de que se trata de actuar, ¿no? Y actuar es tan difícil también a veces, porque cuando uno va a entregar los panes, uno cree que no va a pasar el milagro en muchas instancias. Yo creo que los discípulos cuando empiezan a entregar el pan, eso equivale a días, por ejemplo, días por persona, años por persona. Entonces muchas veces Dios te va a usar y cuando tú entregas el primer pan no pasa nada. Como la viuda de Sarepta le entregó el pan a Elías, que sigue hacer el de ella. Había un tiempo mientras cocía la torta, mientras amasaba la masa, mientras hacía todo eso para ella comprender de que Dios ya había hecho la obra. Entonces, en muchas instancias hay un tiempo en el que parece que Dios no está obrando, pero siempre lo está haciendo. Entonces han habido momentos en los que yo he visto como yo he predicado en algunos lugares que me han invitado y la gente es impactada. Eso, uy, el pastor es Neider. Yo he ido a lugares, hermano. Inclusive me están haciendo una invitación en estos días para Zaragoza. Y he predicado en varios lugares donde literalmente yo termino de predicar y yo me quedo muy aterrado porque la gente siempre me quiere abrazar a decirme, pero qué mensaje tan poderoso. ¿Cómo? O sea, realmente se nota el estudio. Yo soy por dentro, bueno, la gloria es para Dios. Pero, pero yo me he puesto a pensar en algunos momentos y digo, bueno, realmente yo sí tengo ese mensaje. O sea, si lograré expresarme para predicar tu evangelio, Señor. Si lograré traer ese mensaje para esta gente. O sea, ¿quién soy yo para entregar un mensaje? O sea, para comprender tu palabra. Y a veces me he encontrado en momentos en los que he estado indagando, estudiando, y de repente llega el Espíritu de Dios, impacta mi corazón y me indica como por dentro qué hacer, como en este reto 21 el Hijo del Hombre. Entonces todo viene como que pum, y hazlo así, y hazlo así, y hazlo así, y al final yo quedo como que, bueno, yo voy a entregar estos devocionales con demasiada humildad. Espero en mi corazón de que tú obres no. Entonces, ha habido momentos en los que he grabado, que nadie se ha conectado, que mando el mensaje, cuando de repente me invitan a predicar en algún lado y así. Y he notado cómo Dios ha obrado de una manera poderosa. Y me quedo como que, bueno, de alguna manera estoy viendo como que tú estás multiplicando esto, ¿no? Estás multiplicando esto. Y si tú llenaste mi vida, es porque literalmente quieres que a través de mí vas a bendecir a otros. Ok, Señor, yo lo haré. Que aquí también entra la palabra yo lo haré. Depende de mí si quiero ver la mano de Dios en su multiplicación. Al final, yo creo que vamos a predicar, hermanos, y que alguna de esas predicaciones va a impactar a alguien y esa persona va a quedar tan impactado del mensaje que de pronto Dios tiene en mi corazón para compartir y que de alguna manera Dios lo va a usar. Y si lo usa en multiplicación para las naciones, quizás en el cielo me va a decir, Snyder, ese mensaje fue impresionante, cambió mi vida a tal punto que me volví pastor, hice esto y me fui para el África y y se convirtió en 5.000 personas. Yo sí espero eso. Yo no sé, pero yo lo creo. Lo que sí es cierto es que después de estudiar hebreo y griego e indagar bastante teológicamente, que me gradúe de teólogo, puede comprender de que hay una palabra específica en hebreo que la palabra como tal, no la recuerdo porque es como sopau, es una palabra en griego que dice de que enviado por, fue enviado por tal persona. Lo que quiere decir esa palabra en griego es que si Dios determinó de que tú eres un mensajero, eres un enviado de.
Y si Dios dice de que te va a usar, aunque tú veas que la gente no te escucha, solo hazlo. Aunque la gente te menosprecie, solo hazlo. Aunque la gente no crea en ti, solo hazlo. Porque llegará un momento en los que caerás en cuenta, mirarás hacia atrás como los discípulos después de ver 20 personas que están comiendo y todavía tienes pan en la mano, aunque parece que no tenías. Y que vas a empezar a compartir y que de repente 5.000 van a comer y no te vas a dar de cuenta, y no cuando ya hay demasiadas personas comiendo. Así viene la multiplicación. Con lo poco que tienes, tienes que hacerlo, aunque a veces sea muy difícil. Hermanos, Dios no solo te multiplica para bendecirte a ti, sino para que puedas bendecir a otras personas. ¿Cómo puedes usar lo que tienes para bendecir a otros? El día de hoy yo te pido que examines eso, porque la palabra de Dios, Pablo le decía a las personas de Filipenses, de Filipo, y les decía: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, si a ustedes les falta algo, en Cristo Él va a multiplicar lo que les falta. Pero le decía a la gente que actuaba, a la gente que oraba, a la gente que creía, a la gente que buscaba, que no se daba por vencido. Hermano, uno cuando estudia la palabra, cuando indaga lo más profundo, uno se encuentra de que para que el evangelio pudiera llegar a nosotros, ¿tú sabes cuánta gente tuvo que morir? ¿Tú sabes cuánta gente tuvo que entregar su vida para que este mensaje impactara nuestro corazón? Gente que incluso no pudo ver de que la palabra llegara a nosotros, pero entregaron su vida con tanto gozo, con tanta felicidad, aunque no pudieron ver los 5.000. Pero hermano, hoy estamos más de 5.000 hablando de lo que hicieron. Entregaron su vida para bendecir a otros. Y si no, dime de Jesús. Jesús se entregó por completo. Está trayendo un mensaje de convicción, de vida, de restauración, milagros, prodigios, señales a un pueblo que estaba menospreciado, un pueblo abatido por los romanos, un pueblo conquistado que estaba literalmente esclavo. Estaba trayendo una esperanza. Las buenas nuevas, las buenas noticias del cielo estaban llegando. Esa gente no quería ni comer por escuchar a Jesús. Por eso Dios te está diciendo: no dependas de tus recursos, sino de mi provisión. Porque las riquezas en Cristo no tienen límite. Porque Dios es totalmente suficiente. Él es suficiente para nosotros. Amén. Bueno, vamos ahora para ser despedidos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Seas tú, Señor, transformando nuestras vidas como lo haces siempre, Señor. Padre, nos vamos a desconectar de esta aplicación, pero no de tu presencia. Seas tú ministrando cada vida, cada corazón. Ayúdanos a creer en lo que tenemos y a entregarlo a ti para poder compartir a los demás. Al final, Señor, entregamos nuestra vida a ti, Señor. Amamos tu presencia. Y así como te amamos, también compartimos de este amor hacia nuestro prójimo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, eso era lo que teníamos para compartir el día de